Hoy vamos a hablar de uno de los grandes nombres de la historia del fútbol argentino, que además resultó campeón en ese Mundial de 1978. Hoy vamos a hablar de René Haussmann. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de uno de los ídolos argentinos, uno de esos futbolistas llamativos. Bueno, tenía muchas ganas de hablar de Haussmann, tenía muchas ganas de hablar de este futbolista, esencialmente por algo que me parece que tiene mucho que ver con otra figura relevante del fútbol argentino, como Diego Armando Maradona, y que tiene que ver también, por supuesto, con el Mundial del 78. Al final del vídeo voy a dejar la conclusión de por qué me parece que René Haussmann ha sido una de las grandes figuras olvidadas del fútbol argentino, uno de esos futbolistas increíblemente capaces de desordenar un partido, de ser protagonistas, de destacar a nivel de habilidad, a nivel de resultado incluso, de ser uno de esos jugadores capaces de revertir el marcador de un duelo en contra. Pero eso lo voy a hacer al final del vídeo, después de que veamos un poquito el contexto, la trayectoria y sobre todo el peso de René Haussmann como futbolista. Primero vamos a hablar a nivel futbolístico y luego vamos a hablar a nivel personal, porque me parece que es muy relevante detallar el tipo de futbolista que fue René Haussmann. Un futbolista, ya digo, un futbolista completamente distinto a los demás, un jugador con muchísimo nivel y un futbolista que hay que comprender en esas dos caras, en la personal y en la futbolística, para juntar las dos y entender todo su contexto y toda su historia. Más de 400 partidos jugados. Un jugador con muchísimo pozo, con muchísimo peso histórico y seguramente que muchos amigos en Argentina tendrán un grandísimo recuerdo de él por lo que significaba y por lo que de alguna manera representa un poco, ¿no?, al fútbol argentino, sobre todo en esa década de los años 70. Antes de empezar, por supuesto, deciros que me encantaría que os suscribierais, si no lo habéis hecho ya, que deis like al vídeo, porque yo creo que eso es una forma muy bonita de apoyarme y sobre todo de hacer que este vídeo llegue a más gente. Y por supuesto, si queréis dejar en comentarios cualquier cosa, yo estaré encantado de recibir incluso propuestas para otros protagonistas históricos que queráis que se pasen por el canal. Pero ahora vamos a centrarnos en René Haussmann. Bueno, René Haussmann, ¿quién era René Haussmann? Bueno, pues fue un jugador argentino, nacido en 1953, hubiera cumplido hace unos poquitos días los 71 años. Jugador argentino que jugaba como extremo derecho, futbolista tremendamente rápido, un jugador muy difícil de parar, con un regate endiablado, le llamaban el loco, le llamaban el cerdito también en sus primeros años como futbolista, luego contaré por qué. Y por supuesto creo que también hay que detallar el hecho de que era un jugador muy hábil en conducción, un futbolista al que era muy difícil quitarle la pelota, un jugador muy difícil de parar por velocidad, por potencia, un futbolista que además engañaba en lo físico y que además tenía esa capacidad para rematar a portería con las dos piernas, tenía una grandísima pegada, un buen goleador, a pesar de que su posición no le hacía o no le facilitaba ser uno de los grandes goleadores del equipo, pero sí que era un notable goleador y de eso hablan los 140 goles que marcó en toda su carrera. Estamos hablando de un futbolista con una notabilísima carrera futbolística, sobre todo en clubes grandes en Argentina. Pero vamos a entender también un poquito el contexto personal. Ya he dicho que primero íbamos a hablar de lo futbolístico, después de lo personal. Ahora vamos a hablar un poquito de lo personal, porque es importante entender, ya he dicho que hubiera cumplido 71 años, él murió en marzo del 2018 por un cáncer de lengua que se le complicó, llevaba un tiempo luchando contra él, no fue posible, pero sí que es cierto que hay que entender que él nace en La Banda, en Argentina, con apenas 2-3 años se tiene que mudar su familia, dos padres trabajadores, muy humildes, con otros dos hijos. Se tienen que mudar a Bajo Belgrano, Belgrano el Chico, como lo suelen conocer en Buenos Aires, una zona norte de Buenos Aires que, bueno, es de muy bajas posibilidades, lo llamado o lo conocido como Villa Miseria, un conjunto de chabolas, un conjunto de viviendas de bajo nivel económico que le supusieron a René Haussmann configurar su personalidad, configurar lo que iba a ser también como futbolista. Un futbolista de potrero auténtico. Uno de esos jugadores que disfrutaban más en la villa que en un campo con todos los focos. Estamos hablando de que René Haussmann, en alguna de las ocasiones en las que estaba entrenando con Huracán, a las órdenes de César Luis Menotti,
faltaba a los entrenamientos porque se quedaba jugando pachangas o triangulares en su barrio. Incluso le pagaron una casa de alquiler cerca de la sede para intentar alejarle a él y a su esposa y a sus hijos ya en el 73. Le intentaron alejar un poco del barrio y del potrero porque para él era un magnetismo terrible el que sentía con su barrio y con lo que había sido su carrera desde los inicios, ¿no? El disfrutar con el balón en los campos llenos de barro. De ahí el apelativo Cerdito. Pasaba tanto tiempo jugando que no le daba tiempo a bañarse, ¿no? Prácticamente se bañaba y estaba sucio porque enseguida se iba a jugar, ¿no? Él lo reconocía en alguna entrevista. Es llamativo también entender que le llegó la fortuna de dedicarse al fútbol de manera un poco triste, ¿no? Porque él tenía un amor eterno al fútbol, un amor eterno por la pelota, pero no pudo debutar nunca antes de ese último partido con el equipo de su corazón, que era Excursionistas. Era el equipo de su barrio, era el equipo que seguía, el equipo al que iba todos los fines de semana. Estuvo en sus categorías inferiores, intentó jugar con ellos, pero no se le daba. Al final terminó en Defensores de Belgrano, el equipo, el gran rival de Excursionistas, y allí debutó con el primer equipo. Llegó incluso a ascender a segunda división. Ahí es donde le ve Huracán y le firman en 1973. Ahí es donde empieza un poco la carrera vertiginosa de René Haussmann. Un jugador atípico, un jugador que tuvo una de cal y una de arena en su carrera y que sobre todo se vio influenciado mucho por sus orígenes humildes, por la ansiedad y por cómo había configurado su personalidad el propio barrio, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. La penuria muchas veces le empujó a ciertos vicios que le condicionaron su carrera. Entre otras muchas cosas, obviamente, sobre todo el alcohol, un vicio que él mismo reconoció que le amargó la vida desde el principio, que fue dejar el fútbol y meterse aún más en ese vicio que fue el alcohol y que estuvo a punto de acabar con su vida en más de una ocasión. Hay que decir que su carrera versó sobre todo en Huracán, estuvo del 73 a 1980, por lo tanto estuvo 7 años en Huracán, un equipo en el que lo consiguió absolutamente todo, estuvo a las órdenes de César Luis Menotti, el gran valedor de su talento, el gran valedor de su capacidad futbolística. Menotti llegó a decir que no tenía nada que envidiarle a nadie en 1974, una época en la que en el Mundial con Argentina jugó contra Cruyff, jugó contra Beckenbauer. Estamos hablando de una época increíble, ¿no? Para que Menotti dijera tal cosa, ¿no? Dijo que René Haussmann lo tenía absolutamente todo para ser el mejor del mundo, que quizá le faltaba ser un hombre, madurar, ser un jugador que tuviera la cabeza donde tenía que tenerla, ¿no? En el momento de poder saltar al campo. Y eso obviamente es lo que le faltó un poquito en su carrera. Es verdad que después de Huracán firma por River Plate, en un momento de su carrera ya quizá un poco de decadencia. Ya había vivido algunos episodios turbulentos incluso en Huracán, ya había vivido esos dos mundiales en el 74 y en el 78. Vamos a hablar mucho del Mundial de Argentina, esperaos un poquito porque lo vamos a hablar después. Sobre todo viví un capítulo, un episodio bastante llamativo que Ardiles dice que no es cierto, pero que él insiste en decir que sí. Por lo visto en la fiesta de su hijo estaba concentrado con Huracán antes de un partido contra River Plate en el Monumental. Era la fiesta de cumpleaños de su hijo, por lo tanto él estaba esperando poder ir a esa fiesta de cumpleaños. No se logró porque tenían que estar concentrados, estaban muy cerquita del Monumental y lo que sucedió fue que al final, bueno, pues escapó, se fue a la fiesta, estuvo bebiendo, se emborrachó, el día siguiente no lo encontraban, fueron a buscarle a su casa, se le encontraron en estado ebrio, le llevaron al partido y a pesar de que hubo ahí una disputa de que unos querían que jugara, otros que no, etcétera, terminó jugando. No sé si tiró un caño a algún compañero de River Plate, llegó a marcar al Pato Fillol y además luego fingió una lesión para salir del campo porque ya no podía más. Esto era algo además muy común, muy común en el bueno de René Haussmann. Él fingía lesiones para que sus compañeros cobraran. En esta época era muy común que los futbolistas cobraran por partidos jugados, no una ficha completa por el año, ¿no?
muchas veces cobraban más si jugaban X partidos, ¿no? En este sentido, René Haussmann era una de las grandes estrellas de Huracán, por lo tanto jugaba siempre, pero él permitía a otros jugar y poder cobrar si fingía una lesión. Entonces, él fingía lesiones muy recurrentemente en los partidos para que pudiera saltar al campo otro de los jugadores, otro de los compañeros. Pero bueno, la historia del gol borracho a River Plate es algo que rula mucho por Argentina, por lo que es este fútbol de los 70, un fútbol en el que, para mí, se ve muy relacionado también con el salto a la fama de Diego Armando Maradona en estos primeros años 70, ¿no? En los que Diego Armando Maradona empieza a despuntar en Argentinos Juniors, empieza a sonar como uno de los nombres futuribles para la selección argentina y que puede estar en el Mundial del 78. Finalmente Menotti decide que no le lleva y se lleva a René Haussmann. Un René Haussmann que va de más a menos en ese Mundial 78, de hecho pierde la titularidad, algo que es bastante representativo de su nivel, ¿no? En este momento. Por lo tanto, hay que entender un poco el contexto, ¿no? de lo que estaba siendo la carrera de René Haussmann y de lo que significó muchas veces el no tener la oportunidad de madurar o de entender cuál era su situación o su momento, ¿no? Después de Huracán, después de esa decadencia ya, de ese fichaje en 1980 por River Plate, va a Colo-Colo, recupera un poquito el nivel, tiene una experiencia extraña de unos meses en Amazulu, en Sudáfrica, vuelve a Independiente, vuelve a Argentina, gana a Libertadores sin tener un papel protagonista de ninguna manera, no tiene un papel demasiado relevante, y firma por Excursionistas, el equipo de su vida, el equipo de su corazón. Bueno, ¿y qué pasa ahí? En 1985 firma por Excursionistas, juega un partido, se da cuenta de que no tiene fuelle, de que no tiene nivel, y lo deja. Lo deja, devuelve el dinero que le habían pagado y dice que no va a jugar en el equipo de su vida si no puede defender la camiseta como debe ser. Esto obviamente habla, ¿no? Otra vez de su honradez, de su forma de entender el fútbol, de su profesionalidad, de su forma de entender la vida y de su forma de vivirla, ¿no? Y esto lo hace un jugador que tenía claros problemas con el alcohol, que tenía claros problemas a nivel social, que había tenido una infancia muy difícil y que obviamente pues necesitaba de alguna manera el poder pasar página, ¿no? El momento en el que este futbolista entiende que si no va a dar el mínimo para su gran equipo, para el equipo de su vida, no merece tener esa camiseta, a mí me parece muy representativo de la honradez de un hombre que además se significó muchísimo, ¿no? Con el tema del Mundial 78. Él siempre dijo que consideraba que nadie les había regalado ese Mundial y que le producía un asco tremendo el no haberse dado cuenta, el no haber sabido lo que estaba pasando. Él se involucró muchísimo con las madres de la Plaza de Mayo, pero obviamente es una situación que se vivió muy muy dura y que vivió el pueblo argentino durante muchos años y que de alguna manera es un mundial muy señalado, ¿no? No es algo única y exclusivamente a René Haussmann este sentimiento. Tuve la oportunidad de hablar con Mario Alberto Kempes hace algunos años y me decía algo parecido, ¿no? Que ellos fueron ajenos completamente a lo que pasaba, que no se daban cuenta de lo que sucedía, que estaban completamente aislados. Y es algo que les cuesta contar, que les cuesta hablar. Y eso yo creo que ya es definitivo, ¿no? De lo que para ellos supuso el jugar el Mundial 78, ganarlo y además que fuera un triunfo agridulce, ¿no? Con esa sensación además que los goles contra Perú podían estar amañados, que la situación con esa final, con ese ambiente, con lo que estaba pasando a muy pocos metros de los estadios, pues fue una situación que marcó obviamente ese torneo y ese palmarés de todos los jugadores que formaron parte, entre ellos René Haussmann. Y os decía antes que me parecía relevante el poder hablar de la figura de Haussmann como uno de esos héroes olvidados, ¿no? Y antes recuperaba un poco la figura de Diego Armando Maradona porque precisamente me parece que la aparición de hombres como Diego Armando Maradona tan inmediatamente después hizo que figuras como René Haussmann, que tuvo además una decadencia larga, ¿no? Desde 1980 hasta su retiro en 1985, no hizo grandes cosas René Haussmann en el fútbol y ya había desaparecido un poco del contexto de la selección, en el que ya había otros grandes ídolos como es el caso de Maradona. La sensación que yo tengo es que a estos ídolos que tuvieron vidas terribles, también se les olvida muy rápido, ¿no? Y es muy triste y es muy
injusto, ¿no? Que a estos protagonistas no les demos el reconocimiento que merecieron, ¿no? Que se ganaron en vida. Porque me parece que son figuras muy relevantes y que además estamos hablando de jugadores que dieron mucho tiempo de sus vidas, que dieron mucho esfuerzo para hacerse reconocibles. De hecho, el caso de Houseman a mí me parece especialmente bonito, ¿no? Por lo que luchó contra el alcohol. Él cuenta que un día se cayó con su hija en brazos, que estuvo a punto de tener un accidente mucho más grave, que la niña fuera atropellada por un autobús. Y que desde ese día no volvió a probar el alcohol. Que necesitó un golpe de la vida lo suficientemente grande como para darse cuenta de que de verdad estaba poniendo a los suyos en peligro, ¿no? Y que les estaba complicando la vida y que él se estaba hundiendo en el fango, ¿no? Ya lo había hecho durante su carrera, ya había tenido episodios muy complicados, pero desde los 19 años necesitó pues un golpe más para darse cuenta de que necesitaba dejar la bebida, dejarlo todo a un lado, apostar por su familia, apostar por su vida y curarse. Y no solo eso, sino que además luego ejerció un poco de líder, de influencia positiva para muchos jóvenes que hoy por hoy y en la época en la que pudo hacerlo, pues intentaba ser una figura de referencia y un ejemplo para muchos jóvenes que estaban luchando precisamente contra el alcohol o contra otras drogas. En este sentido, creo que era importante hablar de René Houseman, recuperar su figura futbolística, recuperar su carrera, más de 430 partidos jugados entre clubes y selección, más de 140 goles marcados, un futbolista portentoso, imparable, jugador con una calidad increíble, incuestionable, muy difícil de parar, uno de los jugadores mejor valorados por sus contemporáneos y que además, bueno, muy representativo, ¿no? En muchos de los elementos de prensa que he utilizado para este vídeo. Yo os quiero recomendar sobre todo dos. La revista Panenka 25, Argentina Grita Fútbol, tiene un reportaje en papel de la vida de un villero, de René Houseman, y que además tenéis en la página web para que podáis consultar, por lo tanto lo tenéis bien facilito. Y además os quiero recomendar, y lo tengo también aquí en papel, he utilizado mucho de lo que leí en su día en este libro Yo soy el loco, de Pablo Bildau y de Fede Copet. Un libro que está editado por Libro Fútbol, que podéis conseguir en cualquier librería, sobre todo librería Esteban Sanz. Os la recomiendo mucho para que podáis consultar todo lo que necesitéis en temática futbolística o deportiva. Y por supuesto, cerrar esto con ese recuerdo, ¿no? Esa conclusión. Creo que estamos ante uno de los grandes futbolistas de la historia de Argentina. Y eso no es decir poco. Por lo tanto, estamos ante uno de esos jugadores que, si no habéis visto en recopilaciones, si no habéis visto vídeos, si no habéis visto partidos, tenéis Futbalia, podéis verlo por allí, pero es que además en YouTube tenéis un montón de vídeos e incluso algún reportaje. Fiebre Maldini, si no me equivoco, tiene un vídeo muy bonito, muy cortito, pero muy bonito, de lo que es el loco Houseman y de lo que significó también, ¿no? Para muchos de los argentinos y para muchos de los seguidores, sobre todo de Huracán. Por lo tanto, ahí queda eso, aquí queda este homenaje al loco Houseman, un futbolista increíble que además demostró una entereza muy grande y una valentía terrible para vencer el alcoholismo a una edad avanzada y una vez que su carrera había terminado. Por lo tanto, quiero darle estos minutos a René Houseman. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante. Quiero que le deis cariño dando like, compartiéndolo. Dejadme en comentarios todo lo que creáis, todo lo que conozcáis del René Houseman. Si tenéis alguna anécdota que yo no he dicho, por favor, compartidla por comentarios porque estaré encantado de leerlas y de comentarlas, de responderos, ¿de acuerdo? Pero bueno, gracias por el apoyo como siempre. Estamos llegando casi ya a ese vídeo por día tan anhelado por mí desde hace mucho tiempo. Espero que os suscribáis y deis like al vídeo si os ha gustado y por supuesto darle también a la campanita para estar al día de todo lo que subamos, que va a empezar la competición oficial, van a empezar las ligas, van a empezar la Champions, va a empezar todo y yo voy a estar aquí por supuesto contándonoslo. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.